Entonces bajemos bastante. Y aquí está. Hablemos de los bautistas y los anabautistas, ¿no? Entonces, no vamos a hablar de las doctrinas, porque las doctrinas son un poco... O sea, eso las vamos a ver más adelante, en otro específico, porque este ya es muy largo como para meter también las doctrinas bautistas, ¿no? Pero sí vamos a meter dos de las más importantes. La que para mí es como la más importante y una que tienen que saber, ¿no? Si algún día quieren ser bautistas. Repito, bueno, ahorita les explico, ¿no? Básicamente, tenemos tres posturas sobre el origen de las iglesias, pero una anotación. Se establece el término protestante para toda iglesia no católica. Ese término para mí está incorrecto y de hecho para la mayoría de bautistas está incorrecto. Porque un protestante debería ser cualquiera iglesia que no tenga que tenga relación con Calvino, Lutero o Zwinglio. Llamar a los bautistas protestantes es erróneo porque no tenemos conexiones ni con Lutero, ni con Calvino, ni con Zwinglio. Sino que ¿no eran los evangélicos los católicos? Sí, pero los protestantes... Bueno, sí, técnicamente. Lo que pasa es que ya existe la denominación evangélica. Entonces, para evitar confusiones... sí. O sea, tú vas a la iglesia y preguntas por una iglesia evangélica. Digamos, existe la iglesia evangélica. Es una denominación. Creo que es una denominación arraigada de las anglicanas, que salen de las iglesias congregacionalistas, si no me equivoco mal. Por eso es que normalmente tampoco aceptamos el término... tal vez no aceptamos el término evangélicos para la agrupación completa, porque ya existe una denominación evangélica, ¿no? Pero existe el término laica, que es uno de los términos que yo personalmente utilizo. Ustedes no lo van a encontrar así en Google ni en ningún lado porque no es un término muy popular. Pero personalmente a mí me gusta que se haga la distinción entre protestantes, laicos, católicos y ortodoxos. Personalmente. Eso no es nada... protestantes, laicos, católicos, ortodoxos y no denominacionales en un ámbito cristiano. Evidentemente están los ateos, como dice Rick. No confundir laicos cristianos con laicos ateos. No. Básicamente, aquí pertenecen los bautistas, los metodistas, los menonitas y los anabaptistas de orden de la iglesia actual y las demás agrupaciones de segundo orden que proceden de estos grupos, ya sean puritanos o anabaptistas, ¿no? Que son demasiado posteriores a la reforma como para ser considerados parte de algo de estos tres, ¿no? Aunque algunas, a pesar de ser posteriores, sí que llegan a establecerse aquí. Un ejemplo, por ejemplo, son los, si no me equivoco, los pentecostales, que tienen ramas que van directo a Lutero o a Zwinglio, ¿no? Y que son directas, son ramas directas, ¿no? Nunca hay un separatismo, nunca hay una purificación. Ahorita les voy a explicar el árbol genealógico y por qué es que nosotros no somos parte de estos tres grupos, ¿no? Ahora, hay 7 principios. Estos principios son pesados y tienen mucho texto delante. Entonces vamos a ir rápido. Vamos a ir muy rápido, muy rápido. Un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo es, ¿no? Siempre tengo que decirlo así, el principio cristológico, ¿no? El principio cristológico, básicamente, para resumirlo, es básicamente no tenemos que apelar a ninguna autoridad que no sea Cristo mismo, ¿no? Incluso los pastores pueden llegar a ser considerados, bueno, eso lo vamos a ver más abajo, ¿no? Pero incluso los pastores pueden llegar a ser considerados parte de la iglesia, pero nunca para la iglesia universal, digamos, debe ser considerado como dueño de la iglesia, ¿no? Siempre Cristo va a ser el dueño de tal iglesia. Ahora, el principio cristológico no solo es esto, sino que el principio cristológico es: aceptamos todo lo que Cristo aceptó, rechazamos todo lo que Cristo no rechazó. Y ahora por eso rechazamos, por ejemplo, los deuterocanónicos, ¿no? Los deuterocanónicos son esos 7 libros. Tenemos motivos suficientemente fuertes para pensar que los deuterocanónicos no fueron aceptados por Cristo.
Y como tales principios no fueron aceptados por Cristo, los rechazamos en nuestra Biblia protestante. Al igual que, por ejemplo, Enoc, al igual que, por ejemplo, apócrifos, al igual que, por ejemplo, no sé, otros textos que son de esta índole, ¿no? Ya tuve un debate sobre esto, si quieren comentar, si quieren verlo en el canal de Crux Fidelis, pueden meterse ahí un momentillo y van a tener contexto de todo esto. Ahora, ya de esta idea se destacan todos los demás principios, y de forma necesaria. Si Cristo aceptó un canon de 39 libros y el canon de 27 libros se puede aceptar básicamente porque es imposible establecer otro canon de 27 libros, no hay ningún libro. Ever Emanuelo, están empezando, todo lo contrario. Todo lo contrario. Estamos casi terminando, aunque el mandamiento es largo, así que vamos a estar aquí 1 hora por lo menos. 1 hora en total, por lo menos. Estaba estudiando, hombres. Pero bueno, tú eras Emaeli, ¿no? Emaeli. Media hora del tema, sí. Y todavía estamos apenas iniciando el tema de los bautistas. Este es el más largo de todos, por eso es que vamos a ir un poquito descansando de vez en cuando, ¿no? El principio bíblico básicamente es, aceptamos todo lo que tiene que referir a la Biblia, básicamente es una sola escritura. Lo que pasa es que tiene Michael Nicolai. ¿Y qué sucede con las otras religiones? Ya sabe que los protestantes musulmanes taoístas, protestantes son parte de la religión cristiana. Los musulmanes no son parte porque niegan la Trinidad. Y los taoístas directamente son ateos. Entonces, bien, chido. Aunque bueno, no todos los taoístas, algunos sí creen en una especie de energía. No entiendo bien todavía las enseñanzas taoístas. Los hinduistas ya tuvimos un video, no sé si está disponible. No sé si está disponible el hinduismo. Porque estoy seguro de que eso se borra después de 14 días. Y yo creo que ya pasamos esos 14 días. Vishna momento, ¿no? Pero sí tuvimos un momento donde analizamos la religión hinduista y explicamos más o menos las ideas generales, las explicaciones más importantes y por qué consideramos los cristianos que no son del todo una religión que se apega a la misma idea, ¿no? A pesar de que es muy antigua y todo. Allá hay un video que habla sobre el tema, correcto, ¿no? Entonces, a pesar de que es muy antiguo y todo, no me parece que sea lo suficientemente buena como para ser pleiteable entre las religiones más famosas del mundo, ¿no? De hecho, analizamos en la historia de cómo los hinduistas, de hecho, cuando empiezan a hacer apologética, se acaban renunciando al hinduismo porque no es suficientemente bueno para hacer apologética. Entonces, principio bíblico. Principio bíblico es básicamente eso. Usamos la Biblia como parámetro para establecer todo lo demás, pero no somos biblistas. ¿Qué significa esto? Si Cristo negó algo de los principios bíblicos, Cristo prima. Ahora, Cristo nunca negó nada del canon de 66 libros. Podemos discutir el canon de 72 libros, pero del canon de 66 libros nunca fue negado, ¿no? Entonces, me parece que esa idea se mantiene en todas las religiones, en todas las denominaciones de toda la iglesia cristiana, ¿no? Ahora, principio eclesiástico. El principio eclesiástico, básicamente la idea es... Voy a explicarlo rápido. El principio eclesiástico es: la iglesia se forma de miembros bautizados. Entonces, si la iglesia se forma de miembros bautizados, vamos a tener el cuidado de quién hacemos miembro y quién no hacemos miembro, ¿no? Esa es una de las grandes diferencias con respecto, por ejemplo, a los anglicanos, a los luteranos y los católicos. Aquí es donde se empieza a diferenciar la denominación bautista con respecto a las demás. En el principio eclesiástico. El principio eclesiástico es, de hecho, ya se diferenciaba de los católicos en el cristológico, un poquitillo. Porque el cristológico acepta a Cristo como única fuente. En el catolicismo, esto, si bien es verdad, no es el mismo sentido que los bautistas, sino que es un sentido un poquito diferente, ¿no? Ahora, el principio eclesiástico básicamente dice, todos los miembros bautizados pertenecen a la iglesia, ya sea universal, o sea, de todas las iglesias en general, o ya sea de la
iglesia local, ¿no? Entonces, solamente por medio del bautismo, y cada persona forma parte. La iglesia se compone de un grupo de creyentes regenerados por Cristo a favor de, básicamente, la salvación por fe, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Por cierto, aquí también se añade una nota. Los que no están bautizados no pueden tomar la cena del Señor, ¿no? Esa es una nota que está dentro de los bautistas, que se acepta más o menos unánimemente. Hay alguna que otra iglesia que permite que gente no bautizada tome la cena del Señor, pero la gran mayoría de iglesias bautistas sí que lo acepta, ¿no? Ok, el principio sociológico. Este es largo. Miren, yo voy a ser sincero. El motivo por el cual yo me hice bautista es por el principio sociológico. Así que voy a intentar explicarlo rápidamente. El principio sociológico es para muchos el determinante y diferencia esencial entre los bautistas y cualquier otra denominación cristiana. Porque los bautistas son los únicos que suscriben el principio sociológico, ¿no? ¿Cuál es el principio sociológico? El principio sociológico es: si usted me tiene suficiente justificación para decir una doctrina, dígala. Y usted es el único responsable de si usted enseña bien o mal. Usted es el único responsable de si usted peca en el sentido de su enseñanza o no. Y usted es el único responsable de su hermenéutica y de su estudio personal. Nosotros, como líderes jerárquicos, vamos a apoyarlo hasta el final. Pero si usted aprende o no aprende la Biblia, es culpa suya. Ese es el principio sociológico. Ajá. Entonces, ¿qué dice el principio sociológico? Aquí nadie va a establecer una doctrina si no la ha estudiado por su cuenta. Y si no la ha estudiado por su cuenta, y nadie va a salir con una doctrina nueva sin antes haberla mencionado a la iglesia. Y aquí vamos a establecer doctrinas con base a las funas. Entonces, si usted cree que la salvación se pierde, ok, créalo hasta que se encuentre con alguien que le va a enseñar que la salvación no se pierde. Le va a explicar con Hebreos 6, 4 al 6, de que específicamente la salvación no se puede perder, y es ahí donde la iglesia va a crecer en formación teológica. Pero cada uno es culpable de lo que enseña y cada uno es culpable de lo que cree. Esta es la gran diferencia de los bautistas con respecto a toda otra denominación cristiana, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, pongamos el ejemplo de los pentecostales. Los pentecostales no tienen método hermenéutico. Entonces creen fideístamente lo que se les enseña. Al bautista no. Al bautista está completamente prohibido por uno de sus principios bíblicos, principio sociológico, a establecer doctrina por su cuenta. Puede tener creencias personales y todo, ¿ok? Pero básicamente la idea es: vamos a enseñarles cómo interpretar su Biblia y ustedes la van a interpretar por su cuenta. Y los bautistas surgieron mediante un estudio hermenéutico propio, bastante arcaico, sí. O sea, hay que ser sinceros, era bastante arcaico. A día de hoy ya tenemos mejores métodos. Actualmente mi iglesia ha adoptado el método inductivo. Pero la idea es esta: nosotros le enseñamos el método para que usted estudie por su cuenta, y cuando nosotros nos demos cuenta que usted está enseñando una herejía, lo vamos a funar, y cuando lo funemos, ahí usted cambiará su doctrina. ¿No? Y a base de funas vamos a aprender todos, ¿no? Ese es el principio sociológico. Entonces, ¿qué cosas podrían ustedes justificar dentro de un marco? No tenemos unas doctrinas esenciales como tal. O sea, las doctrinas esenciales son las que tienen defensa bíblica indiscutible. Por ejemplo, Trinidad. La salvación no se pierde. No sé, Jesús es Dios. Estas cosas son cosas que nadie discute, no porque no puedan. Sí, principio funalógico. No porque no puedan discutirlas, pueden discutirlas todo lo que quieran. El problema es que si ustedes tienen un buen método hermenéutico, no van a caer en la negación de algunos de estos principios, ¿no? Básicamente, ese es el principio sociológico. Y el principio sociológico es la idea de que cada quien tiene su enseñanza personal
y cada uno va a perfeccionar su enseñanza personal con base al conocimiento que va aprendiendo personalmente. Entonces, los bautistas tienen esto muy metido en la mente. Van a instruir a la iglesia a aprender a leer la Biblia, a estudiarla y a discutirla. De hecho, si a ustedes les encanta debatir, háganse bautistas. ¿Por qué? Porque los bautistas van a tener muchos debates, y se los aseguro. En la actualidad, la gran mayoría de seminarios, la gran mayoría de métodos hermenéuticos han sido adoptados por bautistas. ¿Por qué? Por el principio sociológico. Este es el motivo por el cual yo me hice bautista y es por eso que amo la iglesia bautista. Porque, repito, me encanta la idea de que yo me pueda equivocar y ser funado. ¿No? Básicamente por mi propia congregación. Y ahora sí, ya bajo un poquito de rayitas porque este principio me encanta y yo sé que me exalto cuando hablo cosas que me encantan. Entonces voy a leer unas notitas que tengo aquí. Sacerdocio del creyente. Cada creyente es responsable directamente a Dios. Eso significa que el creyente es regenerado por gracia una vez para siempre y por medio de la fe. Y este tiene acceso libre a Dios como por medio de único mediador, que es Jesús, y asume su responsabilidad sacerdotal, ¿no? La autonomía de la iglesia, también creemos en la autonomía de la iglesia local y el gobierno congregacional. Cada iglesia tiene su propio gobierno y escoge y llama a sus pastores y administra sus asuntos. Cada iglesia es autónoma, es decir, se gobierna a sí misma y no guarda sometimiento jerárquico a ninguna otra iglesia o cuerpo de liderazgo. Sin embargo, en forma voluntaria, democrática y misionera, se une a otras congregaciones similares para manifestar fraternidad cristiana. Ahora, básicamente esa es la idea que distingue a las bautistas, ¿no? Ahora, también como ustedes pueden verlo, el principio espiritual, de hecho, el sociológico, también se le puede llamar, a ver si me recuerdo cómo se podía llamar, principio de mayordomía, podríamos llamarlo de esta forma. Y también está el principio de espiritual, que es el principio de la formación de las iglesias, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir? El principio espiritual básicamente es la idea de que cada iglesia es autónoma en sí misma y como es autónoma en sí misma, no tiene que rendir como cultos a nadie, pero por voluntad propia se somete a otras iglesias para aprender en conjunto, ¿no? Para que se funen entre ellas, ¿no? Básicamente. Y ahora, el principio espiritual, básicamente es lo que yo les comenté del principio sociológico, pero aplicado un poquito diferente, ¿no? Básicamente es la libertad de creencia. Este es otro que se complementa con el principio de mayordomía o el principio sociológico. Entonces, ¿qué es el principio espiritual? El principio espiritual básicamente es la idea de que una persona, de la libertad religiosa, libertad de credo. La libertad de credo dice, si alguien se quiere cambiar de denominación, que se cambie, no pasa nada. Aquí cada quien es libre de creer específicamente si es bautista, menonita, católico, ortodoxo, no pasa nada. Solo no se haga neopente, exactamente. Ahora, nosotros vamos a intentarlo por medio de funas tranquilo, o sea, no se preocupe, lo vamos a intentar guiar. Pero créanme que si usted se hace si se hace católico, vamos a enseñarle por medio del catecismo y lo vamos a forzar a que se estudie el catecismo. ¿Por qué? Porque si usted quiere, o si usted estuvo en contacto, presbiteriano escocés, exacto, ¿no? Si usted quiere cambiarse de denominación, sépalo, está permitido. La iglesia bautista lo va a permitir, no se preocupe. O sea, de verdad que no nos interesa si usted es calvinista o si usted es pentecostal. Si usted encuentra algo bueno en esa iglesia y usted quiere defender la muerte, hágalo, no tenemos ningún problema. Pero sépalo que no lo vamos a dejar hacerlo por motivos incorrectos. No porque le den comida afuera de la iglesia de los testigos de Jehová vamos a dejar que usted se meta en una iglesia de testigos de Jehová. Tampoco es eso. Simplemente es la libertad de credo, ¿no? Es la libertad de que usted cree en algo, quiere hacerlo de la forma que lo quiera hacer. O sea, si usted tiene una misión y dice, mira, quiero distribuir el evangelio por medio de la radio,
Nadie lo va a detener. Nadie. Si usted quiere hacer un grupo, salir y con base a una sana doctrina enseñar a otros, hágalo. Ese es el principio espiritual. Cada uno es mayordomo y tiene una mayordomía espiritual para mantener la fe en movimiento constante. Otras personas han alabado el principio espiritual. A mí me encanta el principio sociológico, que es lo que les enseñé, más unas cosillas extra, digamos. Me gusta más por la parte de cada quien es libre de lo que cree, pero que sépalo. Vamos a enseñarle correctamente cómo establecer un método hermenéutico y vamos a intentar guiarlo en su estudio personal. Ese es el principio sociológico. El principio espiritual es: si usted tiene alguna necesidad de conciencia, de adorar en otro lugar que no sea una iglesia bautista, hágalo. Libertad de credo, básicamente. Y muchos han elogiado el principio espiritual, básicamente porque si no existiese el principio espiritual, muy probablemente muchas de las religiones de la iglesia, de las iglesias en general, sesgarían mucho más, ¿no? Creo haber leído una frase que decía, no me acuerdo de quién era, agradecemos a tales personas que tengan el principio espiritual. No lo dicen así, no voy a decir exactamente la cita porque tampoco quiero que es ético hacerlo, pero agradecemos a las personas que creen en este tipo de cosas, porque gracias a ellas es que nosotros tenemos esto que tenemos a día de hoy, ¿no? Entonces el principio espiritual también ha sido muy importante para el transcurso de la historia. Así que la idea de la libertad religiosa, la libertad de credo y la libertad de adoración, siempre y cuando no lleguemos a un punto exagerado, o sea, no se metan a la iglesia de Testigos de Jehová, por favor, o a la secta de los Testigos de Jehová. Siempre y cuando no lleguemos a puntos demasiado bajos, nosotros somos capaces de propagar la cristiandad, propagar la enseñanza, propagar los métodos inductivos como nos dé la gana. Ustedes van a tener libertad en ese aspecto. Ahora, tampoco es del todo ético hacerlo sin permiso de tu pastor. Ténganlo en cuenta. Pídanle permiso a los pastores, morros. Ahora, ya los otros son más normales. Principio político, también eso es muy bautista. Principio político básicamente es la idea de... Exacto, no se vuelvan mormones, chavos. El principio político básicamente es la idea de que iglesia y Estado son cosas diferentes. Básicamente porque el Estado corrompe, el poder corrompe. Entonces, si el poder corrompe, muy probablemente la iglesia se corrompa. Y de hecho, eso es lo que pasó en el año 1500 y por eso existió la reforma. El principio político, porque es verdad, o sea, cuando tú tienes poder, te llegas a corromper, aunque no lo quieras, ¿no? Y cuando tienes ciertas cosas... Ya estoy buscando una iglesia para la hora del almuerzo. Solo di que dan bocadillos en los cultos y verás como todos nos volvemos bautistas, exactamente. Por cierto, se me olvidó, aquí hay un principio más. Principio de comida. Entonces, todos los domingos damos comida gratis y te frío. Y está rica la comida. Yo creo que este principio está ahí porque la mayoría de iglesias les interesa, pero... No, ya paro. Pero sí, básicamente la idea es esa. Principio político es la idea de que una iglesia se separe del Estado porque el Estado puede llegar a corromper, ¿no? Entonces, ha pasado en tiempos pasados, sigue pasando en la actualidad, así que no es un problema, ¿no? Y principio evangelístico básicamente es: vamos a apoyar misiones y vamos a apoyar evangelismos. Y es un deber para todo el mundo evangelizar y misionar. Ese es el principio evangelístico. El principio evangelístico, si no es muy original de los bautistas, prácticamente todas las iglesias sanas los tienen, digamos, el principio evangelístico. Incluso la católica tiene el principio evangelístico, aunque, repito, no porque tengan el principio evangelístico lo tendrán igual, digamos, o sea, lo tendrán con sutiles diferencias, porque sabemos que la iglesia católica es muy diferente. Es muy diferente a todo. A todo lo que conocemos en el mundo laico protestante. Ahora sí. Ya que terminamos con los principios evangelistas, los principios bautistas,
vamos a comentar rápidamente dos de las doctrinas bautistas que ustedes tienen que tener en consideración. Ya la comenté un poquito arriba, la salvación no se pierde, esto es algo súper funable y literalmente no sé por qué se extendió demasiado este rumor de que la salvación se puede perder, pero básicamente vamos a funarlo de una vez. Cuando nosotros tenemos una doctrina, agarramos un versículo bíblico y ese versículo bíblico lo defendemos a muerte. Y si somos capaces de defender ese versículo lo suficientemente bien, la doctrina se sigue necesariamente. Y me parece que para esta doctrina tenemos Hebreos 6, 4 al 6. Hebreos 6, 4 al 6 lo pueden leer aquí. Ah, de hecho no lo tengo apuntado. No, ¿saben qué? Esto está mal, Yo no sé por qué ahí decía eso. Yo pensé que había borrado eso. Honrarás el sábado. Toma la bautista. No, pero es que la vaina es... la vaina... Sí, de hecho Arminio, por eso es que no soy arminista, mano. La vaina es que, bueno, tú tienes un versículo y defiendes ese versículo a muerte, pero si ese versículo puede ser funado, entonces la doctrina no se sigue. Un ejemplo de esto. El sábado, ¿no? Guardarás el sábado. Tú puedes decir, no, guardar el sábado. Ese versículo sí. Si está en la Biblia, debemos guardar el sábado. Pero tú puedes decir, bueno, ¿y eso sigue aplicando a día de hoy? No. Entonces, funado. Pero si la persona te dijera, no, sí, o sea, suponiendo el caso. Suponiendo el caso. No, el sábado sigue en vigencia a día de hoy. Y tú le haces la siguiente pregunta y le dices, bueno, ¿y por qué sigue en vigencia a día de hoy si Cristo vino y hizo tal cosa, tal cosa? Porque tiene esta explicación. Y luego tú le dices, ¿y por qué esto? Porque tiene esta otra explicación. Y si sigues esta secuencia y eventualmente no acabas ni en una contradicción ni en algo erróneo, doctrinalmente hablando, entonces se podría llegar a aceptar de que el día de reposo es el sábado. No, y que sigue vigente a día de hoy, ¿no? Ahora, eso solamente en los casos donde no se puede defender algo. Pero normalmente eso no es el caso. Ahora, un ejemplo muy claro. La Trinidad. La Trinidad se puede defender con 1 de Juan 5, si no me equivoco, 5:5. No necesitamos la coma juanina ni siquiera para defender a la Trinidad, digamos. Entonces, tú no necesitas apelar a más versículos. Ese versículo lo dice claro. Solamente tienes que defender el versículo. Si el versículo se defiende, entonces ganaste. La Trinidad es verdad. Si el versículo no se defiende, entonces no ganaste. La Trinidad no se sigue. Un ejemplo. El versículo que dice, no sé. Dios creó... Dios creó el mundo con la espina de Leviatán. Es un versículo bíblico. Bueno, entonces simplemente dices, bueno, eso es literal. No podemos saberlo. ¿Por qué no podemos saberlo? Porque es un salmo. Entonces, ¿necesariamente se sigue de que eso es literal? No. Por lo tanto, no es válido para establecer doctrina. Por lo tanto, ese versículo no sirve para justificar esa doctrina, ¿no? Seguimos haciendo esto. Esta es la idea. Así se va puliendo un verso. Y llegamos a este versículo. Hebreos 6, 4 al 6. Básicamente lo que dice Hebreos 6, 4, 6, si quieren leerlo, no lo tengo aquí apuntado. Básicamente dice, un segundo arrepentimiento no será escuchado, puesto que porque es imposible de que una persona iluminada necesite de una segunda crucifixión. No tiene sentido. Entonces es como que, bueno, hay dos posibilidades. Si una persona pierde su salvación, como lo dicen algunos grupos, entonces necesariamente esa persona no tendrá nunca un segundo arrepentimiento, porque eso es lo que se sigue del versículo. Lo siento, perdió su salvación, nunca más la podrá recuperar, por más que se vuelva a arrepentir como normalmente se enseña. Y si la salvación no se pierde, entonces es literalmente lo que dice el versículo. Es imposible que una persona siendo iluminada necesite de un segundo arrepentimiento. Entonces, ¿qué es más natural pensar? ¿Que la salvación se pierde o que no se pierde? Que la salvación no se pierde. Y eso explicaría no solo este versículo, sino que explicaría muchísimos otros versículos donde necesariamente se sigue la idea de que la salvación se pierde. Entre ellos se sigue Efesios, se sigue Hebreos, se sigue Romanos, se sigue también el libro de 1 de Juan, se sigue también el libro de Colosenses, y también se sigue el libro de Tesalónica. Entonces,
Si tenemos tanta evidencia a favor de que esta idea es verdad, ¿por qué rechazarla? ¿No? Yo quería explicarles como el método hermenéutico de las funas, que básicamente es un método hermenéutico sencillito, no es muy complejo, yo creo que todo el mundo puede entender esta parte. Y quería explicarlo para justificar este versículo, ¿no? La salvación no se pierde. ¿Y por qué es que es importante? Voy a borrar todo esto porque la verdad es que me da un poco de vergüenza y me da un poquito de cringe lo que decía ahí. Es que esto es muy antiguo y ya hay muchas cosas que uno va puliendo, ¿no? Porque todavía este material es vivo, ¿no? Todavía se sigue. Qué raro. Pero sí, básicamente la idea es sencilla, ¿no? Si creemos esto, es porque tenemos suficiente justificación para decir de que no creerlo puede ser problemático. Y ahora, nosotros seguimos esta doctrina y esta doctrina es esencial dentro de la Iglesia Bautista. Si tú no crees esta doctrina, una de dos, o te la hacemos creer o no te puedes hacer bautista directamente. Por eso es que la quería mencionar. Ahora, hay iglesias bautistas, muy pocas, que todavía no lo aceptan por el tema de que son arminianos. Y los arminianos, bueno, creen que la salvación no se pierde. No, que la salvación se pierde. El tema con Arminio es que son arminianos por rechazar el calvinismo. Y no es como que necesariamente aceptar que la salvación no se pierde te haga calvinista. Digamos, este es un principio que no depende de si eres arminiano o calvinista, sino que es un principio que se defiende por sí solo. Digamos, de eso no depende el calvinismo o el arminianismo. Sin embargo, se ha popularizado una idea de que la salvación no se pierda es calvinista, lo cual está bastante mal. ¿Y cuál es la diferencia entre el calvinismo y la idea bautista sobre la salvación no se pierde? Quiero puntualizarla. El calvinismo, la salvación no se pierde porque porque el Espíritu Santo te fuerza a no perderla. En esta doctrina bautista, no es porque el Espíritu Santo te fuerza a no perderla, simplemente porque si tú genuinamente estás arraigado a la fe, no la vas a perder, pero no porque el Espíritu Santo te obligue a no tenerla, sino porque es sentido común de que si tú tienes fe genuina, esa fe genuina no va a flaquear nunca, ¿no? Exactamente. Entonces la diferencia entre el calvinismo y la salvación no se pierde es que en el calvinismo el Espíritu Santo te fuerza a ser salvo y en este pasaje en Hebreos 6, 4 al 6 tal posibilidad es meramente humana, o sea, es meramente humano. Sin embargo, existe la ligera posibilidad de que puedas llegar a perder la salvación si es que fuese simplemente posible. Pero si una persona tiene fe genuina, no la va a perder, porque es parte de la fe el que no flaquee, ¿no? O sea, el tema es que Hebreos 6, 4 al 6 simplemente hace notar la imposibilidad lógica de que la salvación se pierda, mientras que el calvinismo dice, la salvación técnicamente debería perderse, pero el Espíritu Santo no te deja perderla. No, esa es la diferencia. Creemos que la salvación no se pierde por la naturaleza de la salvación, no porque podamos perderla, pero el Espíritu Santo no nos deje. Esa es la gran diferencia. Quería puntualizarla porque hay gente que tacha esto de calvinismo. Esto no es calvinismo, sépalo. Y la diferencia es esa. Y finalmente, ya eso es todo. Hombre discipula a hombre, mujer discipula a mujer. Esta es una idea que también tienen que saberlo. Es una regla de etiqueta. Esto sí no es un principio que... Esto no es un principio que se saque necesariamente de los principios bautistas, digamos, de las doctrinas bautistas, pero creo que hay unanimidad en esto, porque la mayoría de personas, hermano, ¿y cómo es cuando un hermano se aleja? Eso lo he explicado en 2 ocasiones. Voy a explicarlo rápidamente, porque este sí me parece un tema interesante. Cuando un cristiano se aleja, tiene 2 posibilidades: que sea un cristiano genuino o que no sea un cristiano genuino. Si es un cristiano genuino, le va a pasar lo que le pasó al hijo pródigo. ¿Qué le pasó al hijo pródigo? Se alejó del padre, se sintió tan indigno que acabó a punto de comer comida de cerdos. Arrepentido, volvió al padre y el padre lo recibió. Entonces, esa es la idea. Si usted es cristiano y usted se va al mundo, usted extrañará a Dios tarde o temprano.
Ese es el primer caso. Y el segundo caso es que directamente nunca haya conocido a Dios. Y voy a citar el versículo que Esme me está mencionando, ¿no? Eso se encuentra en Hebreos 10. En Hebreos 10. Y voy a citarlo rápidamente. Voy a usar Google. Un momentito. Aquí está. Aquí está. Hebreos capítulo 10, ¿no? Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 muere irrepresiblemente. ¿Cuánto mayor será el castigo que pensáis que merecerá el que pisotear el Hijo de Dios, tuviere por inmunda la sangre del pacto, por la cual fue santificado, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia, ¿no? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, de hora el pago, dice el Señor, otra vez juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en un Dios vivo. Pecaremos voluntariamente, si ustedes leen el pasaje anterior, creo que está en el título, de hecho. No está en el título. Básicamente la idea es esta: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Porque si pecaremos voluntariamente, esto se sigue. Entonces, pecaremos voluntariamente es dejar de congregarse por voluntad propia. Esto es posible, dejar de congregarse por voluntad propia. Entonces, en el calvinismo, para reafirmar la idea, en el calvinismo, dejar de congregarse es imposible, porque tienen el Espíritu Santo. Dentro de nosotros, lo solucionamos de una forma más sencilla. Leemos más abajo, ¿qué dice? Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. No somos. Clave. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Repito, no somos de este grupo que retrocede y peca voluntariamente. Si usted es de este grupo, usted sigue esto. Pero nosotros, Pablo y los hebreos, no somos de este grupo. Porque nosotros sí conocemos a Cristo. ¿Me entienden? Esa es la clave. Esa es la clave del versículo. Espérate que de nuevo se me perdió el Word. Pero con Dallas dice que... Sí, lo siento, Dallas dirá lo que quiera. Entonces, ahí está la clave, ¿no? Nosotros no somos del grupo que peca voluntariamente y se aleja de Dios, ¿no? Porque si lo fuésemos, una de dos: o regresaríamos a donde Dios está, o sea, regresaríamos eventualmente, o directamente nunca regresaríamos, pero no porque no regresáramos, sino porque directamente nunca fuimos salvos, nunca sentimos lo que era el amar a Dios. Si nosotros sentimos la fe y sentimos el amar a Dios y realmente amamos a nuestro Padre, somos el hijo pródigo. Si nunca tuvimos un padre, no seríamos el hijo pródigo, porque ¿a dónde iría el hijo pródigo? A regresar si nunca tuvo el lugar donde vino, ¿no? Esto se complementa con una idea. La salvación no se pierde, pero no se puede perder lo que nunca se tuvo. Una persona que se aleja eternamente de la iglesia nunca fue salvo. Nunca fue salvo, ¿no? Ahora sí, continuamos con la idea. Hombre discipula a hombre, mujer discipula a mujer. Hay algunos versículos que tienen este contenido. 2 Timoteo 2:2, si no me equivoco, dice: cuando los hombres vayan a discipular o enseñarse entre ellos. Mucha gente ha pensado que es entre ellos, es entre varones. Así que de ahí se puede sacar ese principio. Y luego está Tito 2:3-4, que dice básicamente: las mujeres, las ancianas exhorten a las mujeres de su iglesia. Porque se habla de las mujeres y no de toda la congregación en general. Pues por eso es que se saca este principio. Sin embargo, es debatible, sobre todo por el tema de 2 Timoteo 2:2, ¿no? Es debatible, eso no lo vamos a discutir, es debatible. Así que, si bien es un principio bíblico, nosotros lo tenemos más por un tema de consenso, ¿no? Y aquí, si ustedes pueden leerlo, voy a pasar lentamente. Cuando estén en el video, lo pueden leer más tranquilamente. Voy a leerlo rápidamente. Básicamente la idea es que esto te ahorra muchos problemas. Te ahorra denuncias, te ahorra fornicación, te ahorra distracciones de discipulado,
te ahorra problemas, porque muchas veces una mujer con la menstruación, bueno, evidentemente un hombre no tiene eso. Entonces, ¿quién es el más adecuado para ayudar a una mujer si se tiene que meter al baño y, no sé, necesita ayuda con ese tema? Pues evidentemente un hombre no va a entrar, ¿no? Va a hacerlo una mujer. Es ese tipo de situaciones. Un hombre no tiene menstruación, ¿no? Entonces, es ese tipo de situaciones. Es gracioso porque cuando yo tenía 12 años, yo pensé que las mujeres tenían... Bueno, ya no dije nada. Perdón. Ya no dije nada. No puede ser lo que me hacen decir estos vatos. Eso quedó grabado. Lo siento, persona de mi iglesia que va a ver este video. Lo siento. Ahora sí. Hablemos de historia bautista. Tenemos 3 hipótesis del surgimiento de los bautistas. La primera es sucesión bautista o landmarquismo. Básicamente es la sucesión apostólica, pero en bautistas. Eso es súper funable. Pero se hizo súper popular, ¿no? Entonces, tenemos una línea espiritual. Yo pensaba que era como colocar piezas de Lego. Ay, morro. ¿Qué es esta vaina? Me pregunto cómo creía el de 12 años cómo hacían los hijos. Man. Yo no tenía ni idea de que los hijos hacían así. Sinceramente, yo pensé que esa vaina solamente era para ir al baño. Era demasiado inocente. Y yo decía, ¿por qué las niñas se tienen que sentar? Sí, ¿por qué las niñas se tienen que sentar en el baño? Si es tan fácil como simplemente... ¿Sabes? ¿Me entiendes? Perdón, ya me distraje. Ahora sí, tenemos 3 hipótesis. Sucesión bautista o landmarquismo. Esta es una vaina que se popularizó por un libro llamado El rastro de la sangre. Básicamente lo que dice este libro es que nosotros venimos de una iglesia que se fundó en Gales en el año 86 debido a una tradición que decía... O sea, si ustedes van a Gales y preguntan, oigan, ¿y su historia de la iglesia cómo se formó? Y ellos van a decir, nuestra iglesia tiene una historia de 1900 y tanto años, porque nosotros en el año 86 fuimos fundados por un grupito de la iglesia de Gales que eventualmente fue formándose, que dio a lugar a la iglesia bautista de Gales, ¿no? Entonces, esa es una especie de tradición que se tiene, pero es una tradición que no se puede corroborar, entonces muchos simplemente la han desechado, ¿no? La segunda es la hermandad bautista, anabaptista, básicamente que nosotros somos anabaptistas y que somos hermanos de los anabaptistas. De hecho, ya no me parece la más correcta, así que voy a borrar esto. Ya no me parece la más correcta. De hecho, me parece que hay una cuarta opción que ahorita les voy a explicar, que es como una fusión de esta con esta. Y esa es la que me parece más correcta. De hecho, está aquí, ¿no? Lo que pasa es que me parece que esta, la de separatista inglés, tiene la mitad de verdad por un temita rápido. Solo hay 2 viewers. Sí, ya, es que, vamos a ver, sin ser son 2:14. 2 horas 14 y además están... ¿Por qué se llaman bautistas? Ahorita explico por qué nos llamamos bautistas. Básicamente somos bautistas. De hecho, dejó de sonar música. Seguramente el bloqueador de internet. Déjenme... Ahí está. Ok. Es que este mandamiento es larguísimo. No, man, es que de por sí ya es larguísimo. Porque te bautizan. No, sí, pero más o menos, ¿no? Básicamente por su origen. Su origen nace... Bueno, ahorita lo explico. Interpretación separatista. La hermandad anabaptista. Básicamente esta dice de que nosotros tenemos una hermandad con los anabaptistas. Pero eso es técnicamente cierto. Lo que pasa es que no es una hermandad, sino que es una hermandad con un grupo anabaptista. Esta hipótesis no es querida simplemente porque
los anabaptistas son enormes, pero enormes. Cuando les digo enormes, es que no saben lo que es enorme. La cantidad de ramas anabaptistas que existen superan con creces la cantidad de ramas protestantes, laicas y todo lo que existe. O sea, de verdad que tienen una cantidad. Sí, o sea, la verdad es que tienen una cantidad. Parecían langostas. No sé. O sea, sí. O sea, es demasiado grande los anabaptistas. Entonces, por eso es que la gente simplemente decidió cortar lazos y decir, no, vieras como que no tenemos ninguna hermandad con los anabaptistas. Tenemos hermandad con los Waterlanders, eso sí, pero no con los anabaptistas, porque son demasiado grandes. O sea, es imposible. Es como decir, mira, lo único que tengo yo en común con esa familia de 70 personas es que soy primo de uno de sus hermanos. No, entonces es como que, o sea, por eso es que no es muy querida. Globetrotters. ¿Tienen hermandad con los Globetrotters? No sé quiénes son los Globetrotters. Sé que somos de los grupos Waterlanders, pero no sé exactamente quiénes son los Globetrotters. Pero supongo que es un chiste o algo similar. Y que no lo entendí. Y luego está la interpretación de separatista inglesa, que nosotros nos remontamos a una iglesia del año 1600, que es una unión entre separatistas, puritanos y congregacionalistas, ¿no? Básicamente esa es la idea, ¿no? Que tres grupos, los separatistas, puritanos y congregacionalistas, se juntaron con unos cuantos grupos Waterlanders y dieron a luz a la iglesia bautista. Esa es la tercera hipótesis, que de hecho es como la más querida. Sin embargo, me parece que en realidad el tema es una mezcla de ambas. Sí, nosotros venimos de aquí, pero tenemos una hermandad anabaptista. ¿Por qué? Por los Waterlanders. Los Waterlanders son personas que nos mentorearon enseñanzas y nos ayudaron a... La mejor hipótesis, no sé. ya eso es meme, ¿no? Ahora, el tema es cuando nosotros queremos hablar de nuestras raíces. Si nosotros queremos hablar de la peor hipótesis, sí. Cuando nosotros queremos hablar de la bautista actual, esa sí se sabe el origen. Esa sí se sabe el origen directo. De hecho, no es muy difícil de descubrir el origen directo de la bautista actual. Ahorita les explico por qué. Básicamente, en el año 1641, JLJ, que es una iglesia de corte puritana, bautiza a un grupo por medio de un vato llamado Richard Blunt. De hecho, parte del catecismo, esto probablemente influenció. La peor hipótesis, los bautistas son protestantes. Man, ¿sabías que los bautistas reformados se creen protestantes? O sea... Los bautistas calvinistas. Y son, aparte de calvinistas, son bautistas reformados, que se creen protestantes. Nunca entender los bautistas reformados. Lo siento, Wilmer, si estás oyendo esto, pero en serio, nunca entender los bautistas reformados. Ya los limité. Perdón. Los bautistas reformados se creen reformados, o sea. Entonces, básicamente tenemos este montón de vainas. Richard Blunt bautiza por inmersión. Por inmersión a un grupo. Y es ahí donde nace la primera iglesia bautista. Por un bautismo. Por eso es que los bautistas se llaman bautistas. Porque surgen de un bautismo. O sea, fue un bautizado, una iglesia separatista. Y tal iglesia empezó a llamarse bautista. Así que se me trabó el audio, fue un perfect timing. Los bautistas reformados se creen reformados. Pero bueno, Paco, no nos consideramos protestantes, básicamente porque, si lo viste, nosotros nos ubicamos en el año 1641 con una purificación de una iglesia puritana. Que de hecho no es solamente de una iglesia puritana, sino también de una iglesia separatista. Más adelante luego se bautizan las iglesias separatistas. Entonces, las iglesias bautistas nacen como literalmente de ósmosis, ¿no? O sea, no vienen de una rama. Crean su propia rama desde cero. Entonces, si bien tienen rastro, y por eso es tan difícil saber de dónde viene exactamente ese rastro, y hay muchas hipótesis,
Los bautistas se consideran bautistas en el momento en el que ocurre este bautismo, y de hecho Richard Blount no es un pastor, es un diácono. Por eso es que no lo podemos considerar un fundador, porque Richard Blount bautizó a esta iglesia, sí, pero nunca más se volvió a mencionar a Richard Blount. Richard Blount desapareció. No sabemos nada de Richard Blount. Entonces no puede ser nuestro fundador simplemente porque desconocemos todo de él. Pero sí, básicamente la idea es esa, ¿no? No sabemos nada del origen, pero sabemos de que no vamos ni a Zwingli, ni a Calvino, ni a Lutero. Y como no vamos a ninguno de esos tres, no podemos ser considerados protestantes. No tenemos un origen real en la Reforma Protestante, sino en el año 1641, 100 años después de la Reforma Protestante. Y no solo 100 años después de la Reforma Protestante, varios años, muchísimos años después de la muerte de esas tres personas, Lutero, Calvino y Zwingli. Por eso es que nosotros podríamos decirnos que si queremos llamarnos protestantes, seríamos protestantes de los anglicanos. Si la iglesia anglicana fuera la iglesia católica, le creería que seríamos protestantes, pero no, somos protestantes de los anglicanos. De eso sí se los creo. Nosotros protestamos contra los anglicanos. Pero sí, y ahora sí. Vamos al árbol genealógico. Árbol genealógico dice: venimos de los anglicanos, que los anglicanos se separaron de la iglesia católica, formando su pequeño grupo. Luego, estos anglicanos se volvieron puritanos, al darse cuenta que los anglicanos estaban yendo por muchos errores doctrinales. Así que los puritanos empezaron a purificar la doctrina de los anglicanos. Cuando se rindieron, dijeron: ¿saben qué? ¿Saben qué? Yo creo que aquí... Ni la descendencia de Jesús fue tan difícil, sí. ¿Saben qué? Como que aquí no nos interesa más la iglesia anglicana. Yo hago mi propia denominación. Ya no quiero saber nada de los anglicanos. Y llegó el grupo separatista. Los separatistas cortaron lazos con la iglesia anglicana. Si eres mi ancestro, no quiero saber nada de ti, digamos, y se fueron. Finalmente los anglicanos, como no querían dar su brazo a torcer, ¿verdad? Ellos siguieron su rumbo y se volvieron los presbiterianos. Y ya ahora sí se organizaron un poquito mejor, pero el punto es que ya ellos toman su rumbo. Los anglicanos ya siguen su vida. Nosotros nos separamos completamente de los anglicanos. Ya no sabemos nada de los anglicanos. Los puritanos se separan de los anglicanos. Los separatistas se separan de los anglicanos. Y se vuelven congregacionalistas. Básicamente la unión entre un puritano y un separatista, ¿no? De los congregacionalistas damos un pequeño salto a bautistas. Porque damos un pequeño salto a bautistas por esto que pasó en JLJ, que básicamente fue el bautismo, ¿no? Entonces, por eso es que se hace un pequeño salto, porque los congregacionalistas se empiezan a bautizar o a rebautizar y empiezan a formarse las iglesias bautistas per se. Y finalmente acabamos en bautistas generales y bautistas particulares. No hay muchas diferencias, bueno, hay un montón de diferencias, pero básicamente la principal diferencia es que los bautistas generales se volvieron herejes. Digamos, es uno de los peligros de tener un método hermenéutico, que la gente a veces se motiva de más y empiezan a crear doctrinas raras que, bueno, como no tenían toda la Biblia en su totalidad, algunos versículos de la Vulgata, por ejemplo, la primera de Juan 5:4, que cierra definitivamente el trinitarismo, pues sí, básicamente formó de que los bautistas generales se volvieran unicitarios y dejaron de considerarse bautistas, ¿no? Mientras tanto, la iglesia bautista como tal continuó su rumbo en los bautistas particulares. Nosotros somos bautistas particulares. Los bautistas actuales son los bautistas particulares porque los bautistas generales se extinguieron hace muchísimos años. Entonces, es aquí donde nosotros cerramos la escala. Más o menos como el año 1700 por ahí. 1650, 1700, no recuerdo la fecha exacta. Y ahora, historia de Anabaptista, vienen de los pretrobrucianos. Los pretrobrucianos básicamente son grupos prereformadores. Y miren,
lo extensa que es esta vaina, man. Están los anabaptistas, que dan 3 ramas. Están los anabaptistas, que dan 3 ramas. Los anabaptistas propios o propiamente dichos, que dan 3 ramas más. Los evangélicos, de las cuales salen 1.000.000 de ramas. Pero de eso solo nos interesan los menonitas, que son los que están vivos ahorita de hoy. También de los anabaptistas, propiamente dichos, salen los contemplativos. De aquí no hay ramas, no se reprodujeron los contemplativos. Y están los carismáticos. Los carismáticos no me caen bien. Sinceramente no me caen bien. Los carismáticos, bueno, ahí están, ¿verdad? Esa es otra rama de los anabaptistas propiamente dichos. Luego están los espiritualistas, que vienen los pietistas, los revolucionarios y los místicos. Los místicos son chidos. O sea, son bien herejes, pero son de amor y paz. Digamos, son súper pacifistas. Y los revolucionarios no. Los revolucionarios son como todo lo contrario, los místicos. O sea, son como, vamos a matar a todo el mundo. Y de verdad que usted se topaba con un revolucionario y usted, hermano, acepta a Cristo porque se va a morir. Básicamente así de agresivo, o sea. Y luego están los pietistas, que los pietistas, bueno, digamos que es un intermedio. Ni tan agresivos como los revolucionarios, pero usted no quiere estar con ellos, digamos. O sea, dan miedo. Y luego están los racionalistas, los que creen en la filosofía por encima de la Biblia. Nunca entenderé por qué estos existían. De hecho, estos se extinguieron rapidísimo. O sea, fue como que, hola, somos racionalistas. Uy, nos extinguimos. Uy, lo siento. Entonces, aquí hay una pequeña aquí hay una pequeña explicación rápida, por si quieren leerlo. Mira, y también hay unas frases bautistas que dicen, no queremos nada con los anabaptistas, pero es que se refieren a los revolucionarios y a los espiritistas. A los espiritistas por herejes y a los revolucionarios por peligrosos. Así que los bautistas se intentaban salir del tema, ¿verdad? Y finalmente, hablando del origen, vamos a desmontar la idea landmarkiana. La idea landmarkiana dice que nosotros venimos del año 68 en Gales. Bien, ok, hasta aquí bien, ¿no? El tema es después de esto, del año 68 al año 200. Ahí hay mucho silencio, pero en el año 200 ocurre de que están los montanistas. Se dice que de la iglesia de Gales a la iglesia de los montanistas hay un pequeño salto. El tema, los montanistas eran herejes, estaban cerca de ser arrianos y aparte bautizaban diferente a como los bautistas hacían los bautismos. Entonces, en el año 200 no hay bautistas, no hay iglesia de Gales porque los que están son montanistas, que son herejes, junto a Tertuliano, que supuestamente es nuestro fundador más antiguo de la historia landmarquista, que también es un hereje porque se unió a los montanistas. Y luego llegamos al año 416, que llegamos a un grupo, si no me equivoco mal, tenía otro nombre, bautistas, pero es aquí cuando se les niega el término cristiano, no ligados al Estado. No, perdón. Aquí está. Donatistas, ¿no? Más o menos, chicos, me despido. Dale, Paco. Llegan los donatistas, que también son herejes. Llegan los paulicianos, que también son herejes. Y luego, finalmente, en el año 1200, es que ya nace lo que nosotros podríamos considerar la primera iglesia anabaptista. Entonces, fíjate que no tenemos un origen a Cristo. Nuestro origen es a lo más tardar los petrobrusianos. Entonces, no, es imposible la historia landmarquista. Lo siento por los de Gales, pero es imposible. Entonces, sí, eso es más o menos todo lo que nosotros necesitamos saber. Ahí me preguntaron por qué es importante conocer la historia bautista o la historia de las iglesias. Básicamente, conociendo la historia de nuestra propia iglesia, podemos saber los orígenes, ¿no? Y la iglesia bautista tiene una ventaja: es 100% pacifista. Entonces, no tenemos que apelar. Bueno, no es del todo 100% pacifista, digamos. Tenemos libertad de creencia. Y como no se habla claramente sobre este tema, los bautistas dicen, lo dejamos a libertad de cada quien. Si usted quiere ser parte de la milicia y quiere ir a luchar contra Rusia apoyando a Ucrania, vaya. Pero si no,
tranquilo, digamos. O sea, de verdad que nosotros lo dejamos como cierta libertad. El tema es que normalmente es como mal visto querer ir a la milicia a matar personas, ¿me entienden? Entonces muchas veces uno dice, man, yo me voy a la milicia, pero voy a hacer nada, literalmente. Bautistas liberales, no. Simplemente el tema es, bueno, en el tema del pacifismo, sí somos un poquito tranquilos, o sea, si usted quiere ser pacifista, sea pacifista en el máximo esplendor de la palabra. Si usted quiere meterse a la milicia, a defender a su país, hágalo. El tema es que siempre y cuando no hagan lo que en su momento hicieron los grupos anglicanos, de ir a buscar personas para obligarlas a aceptar a Cristo. Se bautiza o lo matamos, básicamente. Y de hecho ese tipo de ideas sí que están prohibidas en la iglesia anabaptista. Y nosotros no tenemos rastro de sangre en ese aspecto. No somos una iglesia perseguidora. O sea, puede ser que hayan grupos por la libertad de enseñanza y todo eso, por el principio espiritual y el principio sociológico, digamos. Puede ser que haya cierta libertad en eso, pero no llegaríamos al punto de, como iglesia, perseguir a una denominación en específico, ¿no? Eso sí que hay que tenerlo en consideración. Pero bueno, con eso terminamos todo el mandamiento en sí.